¿Qué pasaría si les dijera que la fe, esa que supuestamente trae luz y consuelo, a veces exigió el precio más oscuro? Que la bendición de los dioses se compraba con sangre, y que el camino a la salvación pasaba por sufrimientos inimaginables. Hola a todos. Hoy vamos a correr el velo del misterio para examinar 5 de los rituales más espeluznantes, más impactantes y terroríficos en toda la historia de las creencias humanas. Estas no son solo historias de miedo para contar antes de dormir. Esto es un viaje a las profundidades de la psique humana, una travesía que nos obligará a ver el mundo, y lo que un ser humano es capaz de hacer en nombre de su fe, con una nueva perspectiva. Algunas de estas prácticas podrían parecerles absolutamente salvajes, o quizás, solo quizás, encuentren en ellas una lógica, por muy aterradora que ésta sea. Descubrámoslo juntos. Antes de empezar, es crucial que entendamos algo. Estamos observando estos sucesos desde la altura del siglo XXI, armados con nuestros conocimientos, nuestra moral y nuestro humanismo. Pero para la gente del pasado, el mundo era completamente distinto. Estaba lleno de fuerzas temibles e incomprensibles. Los dioses controlaban la cosecha, el clima, las enfermedades y la vida misma. Y con esos dioses, había que negociar de alguna forma. El ritual era el método primario de comunicación con los poderes superiores. No era un simple acto simbólico, sino un mecanismo de vital importancia que, según creían, mantenía el orden en el universo. El sacrificio era el pago por la estabilidad, por la supervivencia de la tribu, por el simple hecho de que el sol volviera a salir al día siguiente. Entender este contexto no justifica la crueldad, pero sí nos ayuda a ver en estas acciones horripilantes no un barbarismo sin sentido, sino el intento desesperado de encontrar significado y control en un mundo caótico y peligrosísimo. Para empezar, abordemos el ritual más conocido y, sin duda, el más impactante: los sacrificios humanos aztecas. Visualicen la imponente ciudad de Tenochtitlán, erigida en medio de un lago. En su corazón se alzaban templos y pirámides gigantescas, teñidas de un intenso color rojo. Para los aztecas, el universo era un campo de batalla eterno. Su deidad principal, Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, luchaba cada noche contra las fuerzas de la oscuridad para poder ascender al cielo al amanecer. Pero para librar esta batalla, él requería energía. Y la energía más poderosa del universo era, por supuesto, la sangre y el corazón humanos. Sin esta agua sagrada, o Chalchiuhtli, el sol no saldría y el mundo se hundiría en la oscuridad. Por lo tanto, el sacrificio no era visto por ellos como un acto de crueldad, sino como un deber sagrado, una necesidad cósmica para la salvación del mundo entero. Era una máquina de mantenimiento de la vida que funcionaba a base de combustible humano, y esta máquina exigía suministros a una escala industrial. Pero ¿cómo sucedía esto exactamente? Las víctimas solían ser, en su mayoría, guerreros capturados de tribus enemigas. Para un guerrero, terminar en el altar se consideraba una muerte honorable, mucho más digna que perecer a causa de una enfermedad. En ocasiones, los sacrificados eran incluso los propios aztecas, incluyendo niños y mujeres, elegidos para rituales específicos en honor a otras deidades. Imaginen la escena. La procesión. El condenado, a menudo drogado con sustancias narcóticas, era conducido hasta la cima de la Gran Pirámide, el Templo Mayor. Lo escoltaban 4 sacerdotes, pintados y ataviados con vestimentas rituales. Abajo, en la plaza, se reunía una multitud inmensa. La gente miraba hacia arriba, mientras se escuchaba el redoble de los tambores y el canto de los himnos. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de terror, reverencia y éxtasis religioso. El prisionero era tendido sobre una piedra ceremonial, arqueando su espalda de tal manera que el pecho quedara completamente expuesto. 2 sacerdotes lo sujetaban de los brazos y otros 2 de las piernas. Lo único que veía sobre él era el cielo infinito y el rostro del sumo sacerdote. Era la hora de la culminación.
El sumo sacerdote, empuñando un afilado cuchillo de obsidiana, abría el tórax de la víctima con un único y veloz movimiento de precisión. Introducía la mano en la herida, buscando el corazón aún palpitante. Lo arrancaba de golpe y lo elevaba bien alto, mostrándoselo directamente al sol. Según las creencias mexicas, este era el instante exacto en que la energía divina se transfería al astro rey. El corazón, denominado el precioso fruto del águila, era depositado en un recipiente pétreo especial, mientras que el cuerpo inerte era arrojado sin miramientos por las empinadas escalinatas de la pirámide. Al pie de la estructura, otros sacerdotes esperaban. Los escalones del templo, según los testimonios de la época, estaban permanentemente bañados en sangre. Los historiadores aún debaten la magnitud de esta práctica. Algunas crónicas antiguas mencionan decenas de miles de víctimas en un solo ritual, por ejemplo, durante la consagración de un templo. Y aunque estas cifras puedan ser una exageración, los hallazgos arqueológicos confirman que la práctica era sistemática y a gran escala. Era una verdadera cadena de muerte que se ejecutaba en nombre de la vida. Pero, ¿qué sucedía después? El destino final del cuerpo dependía, fundamentalmente, del estatus de la víctima y del ritual específico practicado. En ciertos casos, se llegaba a practicar el canibalismo ritual. La élite de la sociedad cocinaba y consumía ciertas partes del cuerpo. Pero esto no era un acto impulsado por el hambre. Se creía que, al hacerlo, los guerreros podían absorber la fuerza y la valentía del enemigo caído. Sin embargo, el propósito principal no residía únicamente en esto. Los sacrificios masivos también desempeñaban una función política crucial. Eran una brutal demostración del inmenso poderío del imperio azteca. Los embajadores de las tierras conquistadas y de los territorios enemigos eran invitados a estas ceremonias para que presenciaran el destino que aguardaba a quienes se atrevieran a desafiar la autoridad de Tenochtitlán. Se trataba del instrumento más poderoso de terror psicológico y control estatal, envuelto en el manto de un sagrado deber religioso. Así fue como la religión, la política y la guerra se entrelazaron y se fundieron en un único y espeluznante nudo sangriento. Dejemos atrás Mesoamérica y vayamos a la India para hablar de un ritual que, más que por su crueldad física, aterroriza por las implicaciones psicológicas que conlleva. Se trata del ritual sati, o la autoinmolación de la viuda. Según esta antigua tradición hindú, tras la muerte del esposo, la esposa fiel debía ascender a su pira funeraria y arder viva junto a su cuerpo. La propia palabra sati se traduce como esposa virtuosa. Se creía que este acto no solo demostraba su suprema devoción y pureza, sino que también purificaba de todo pecado tanto a ella como a toda la familia del difunto marido, asegurándoles la bienaventuranza celestial por miles de años. La mujer que ejecutaba el satí se elevaba casi a la categoría de diosa. Era venerada como una santa, y en el lugar de su inmolación a menudo se levantaban piedras conmemorativas o incluso pequeños templos. Suena como el acto supremo de amor y sacrificio, ¿verdad? Sin embargo, detrás de esta fachada de devoción, se escondía una realidad mucho más sombría. En primer lugar, la supuesta voluntariedad de este acto es altamente cuestionable. En la sociedad tradicional india, la viuda perdía absolutamente todo estatus social. Se esperaba que vistiera luto, se afeitara el cabello, comiera alimentos sencillos y viviera en completo aislamiento. Era considerada portadora de mala suerte y se convertía en una pesada carga económica para la familia. En este contexto, la elección voluntaria de morir en la pira funeraria era, con frecuencia, el resultado de una presión social insoportable. Los parientes, con el doble objetivo de deshacerse de la carga y obtener prestigio, podían persuadir, avergonzar e incluso obligar a la mujer a dar este paso. Imaginemos el dolor de una mujer joven, recién enviudada, que es presionada por todos lados, convenciéndola de que su único camino digno es una muerte agonizante entre las llamas. Una elección sin alternativas,
El día del ritual, a la viuda la ataviaban con sus mejores galas, muchas veces su propio traje de novia. Daba vueltas a la pira funeraria, repartiendo sus joyas y ofreciendo bendiciones a los asistentes. La multitud coreaba himnos, ensalzando su virtud y su sacrificio. Para evitar que se arrepintiera o que el dolor la hiciera desistir, era frecuente que le administraran opio u otros narcóticos. Luego, se acomodaba sobre la leña, colocando la cabeza del difunto esposo en su regazo, y aguardaba. La pira era encendida, usualmente por el hijo mayor del fallecido. Los músicos intensificaban su sonido, y la multitud se ponía a gritar, todo para ahogar los posibles alaridos de la desdichada. Existen numerosos testimonios de mujeres que, en el último instante, intentaban escapar de las llamas, siendo empujadas a la fuerza de vuelta al fuego con varas de bambú. No se trataba solo de una muerte, sino de un espectáculo público, una representación cruel diseñada para reafirmar la inquebrantable solidez de las estructuras patriarcales de la sociedad. Resulta interesante que el ritual sati nunca fue una práctica universal ni obligatoria dentro del hinduismo. De hecho, muchos textos sagrados lo desaprobaban, sugiriendo en su lugar que las viudas adoptaran un estilo de vida ascético. La práctica estuvo mucho más extendida entre las castas superiores, especialmente entre los Rajputs, la casta guerrera, donde el honor se valoraba por encima de todo. Con la llegada de los colonizadores británicos en el siglo XIX, comenzó una lucha activa para erradicar esta costumbre. En 1829, el sati fue prohibido oficialmente. Sin embargo, los casos esporádicos continuaron ocurriendo incluso hasta bien entrado el siglo XX. El sati es un escalofriante ejemplo de cómo una doctrina religiosa puede ser instrumentalizada para justificar el control social más brutal y la supresión de las mujeres. Es la historia de cómo la supuesta virtud puede transformarse en una sentencia de muerte. Nuestro próximo destino son las costas del Mediterráneo, la poderosa ciudad-estado de Cartago. Eran navegantes y comerciantes muy hábiles, y el principal rival de Roma, y fueron precisamente las fuentes romanas las que nos transmitieron las historias más escalofriantes sobre su religión. El panteón cartaginés estaba dominado por una pareja de deidades, la diosa madre Tanit y el temible dios Baal-Hamón. Y según los historiadores romanos, la manera más eficaz de aplacar a estas deidades era ofrendarles lo más preciado que poseías, tu propio hijo, y a menudo, el primogénito. Esta práctica se conoce como el molk. Se llevaba a cabo en los momentos de mayor peligro para la ciudad, durante sequías, epidemias, o cuando se cernía la amenaza de una invasión enemiga. Se creía que, al entregar a los dioses a su primogénito, la familia noble cartaginesa no solo salvaba la ciudad, sino que también aseguraba prosperidad y salud para sus futuros hijos. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de lugares sagrados muy particulares, conocidos como Tophet. El más conocido de todos se encuentra en Cartago. Esto no es un simple cementerio. Es una inmensa acumulación de urnas que contienen los restos cremados de miles de bebés y niños muy pequeños, junto con restos de animales, la mayoría de las veces, corderos. La mayoría de estos niños tenían edades que oscilaban entre recién nacidos y pocos meses de vida. Cerca de las urnas se encuentran estelas, losas de piedra con inscripciones. Estas inscripciones son, en esencia, muestras de agradecimiento a los dioses. Por ejemplo, a la diosa Tanit y al señor Baal-Hamón en cumplimiento de un voto. Esto no se parece a las lápidas funerarias comunes. Más bien, parece el testimonio de un trato cumplido. Un trato cuyo precio fue la vida de un niño. Imaginen la desesperación de esos padres, convencidos de que solo un sacrificio tan terrible podría salvarlos a todos del hambre o de la espada del enemigo. ¿Cómo debe haber sido entregar a su propio bebé, con sus propias manos, a los sacerdotes? El historiador romano, Diodoro Sículo,
describe este ritual con escalofriantes detalles. En el centro del Tofet se alzaba una enorme estatua de bronce de Baal Hamon. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, pero inclinados hacia abajo. Las manos de la estatua estaban al rojo vivo, incandescentes. Los padres entregaban a su hijo a un sacerdote, y éste lo colocaba directamente sobre las palmas del ídolo. El bebé se deslizaba entonces hacia una fosa ardiente, un horno instalado en el interior de la estatua. Para ahogar los gritos del niño y el lloro de la madre, se tocaba música muy fuerte. Flautas y tambores resonaban por todo el lugar. Esta escena es tan espantosa que, durante muchos años, los académicos han debatido si se trata simplemente de propaganda enemiga. Los romanos odiaban a los cartagineses y tenían un claro interés en demonizarlos. Necesitaban justificar así la destrucción total de su ciudad. Es posible que exageraran la escala de los sacrificios o distorsionaran los detalles para hacer pasar a sus enemigos por verdaderos monstruos. ¿Qué fue, entonces? ¿Una realidad aterradora o pura propaganda negra del mundo antiguo? Hoy en día, la mayoría de los historiadores se inclinan a creer que los sacrificios infantiles en Cartago sí ocurrieron, aunque quizás no en la magnitud que describieron los romanos. Las pruebas arqueológicas son demasiado contundentes. Los tofetes no son simples cementerios infantiles. El análisis de los restos demuestra que muchos de los niños estaban sanos en el momento de su muerte. Probablemente, no se trataba de un ritual regular, sino de una medida extrema a la que recurrían en los momentos más desesperados. Es posible que los romanos simplemente tomaran esta práctica impactante y la presentaran como una norma cotidiana. Pero incluso si sucedía de forma esporádica, la sola idea de que una sociedad pudiera sacrificar sistemáticamente a sus propios hijos en nombre de los dioses, sigue siendo una de las páginas más oscuras e inquietantes en la historia de las religiones. El próximo ritual de nuestra lista quizás no sea tanto cruel, sino más bien extraño o incluso espeluznante, si lo vemos a través del prisma de nuestra cultura occidental sobre el trato a los difuntos. Nos dirigimos a las cumbres nevadas del Tíbet para conocer la práctica del Ya-Tor, también conocido como entierro celestial. La base de este rito es la filosofía budista. Para ellos, el cuerpo después de la muerte no es más que una envoltura vacía, un mero recipiente que el alma o la conciencia ha abandonado. No tiene sentido conservarlo, embalsamarlo, o construirle tumbas costosas. Esto sería solo un apego al mundo material, del cual el budismo insta a deshacerse. En cambio, el cuerpo puede ofrecer un último beneficio: convertirse en alimento para los seres vivos. Este acto se considera la máxima manifestación de generosidad y compasión. Es la ofrenda final en la cadena de reencarnaciones. Además, hay que considerar las condiciones del Tíbet de gran altitud. Allí, la tierra es rocosa y está permanentemente congelada, y la leña escasea. Por lo tanto, enterrar o cremar un cuerpo resulta una tarea extremadamente difícil. El ritual comienza inmediatamente después del fallecimiento. El cuerpo permanece en el hogar de 3 a 5 días. Durante ese tiempo, los lamas recitan oraciones específicas para facilitar que la conciencia se separe del cuerpo y encuentre su camino hacia el siguiente renacimiento. Luego, al amanecer del día señalado, el cuerpo es trasladado a una plataforma especial, ubicada en lo alto de las montañas. Allí ya están esperando. No son personas, sino aves. Principalmente, buitres leonados. Estas son aves sagradas, conocidas como dakinis o bailarinas celestiales. Se cree que tienen la función de transportar el espíritu del difunto hacia el cielo. En esta plataforma opera una persona especializada, el rogyapa o cortador de cuerpos. Aunque no es el trabajo más honorable, es de suma importancia y se considera ritualmente puro. Su tarea es preparar el cuerpo para el festín de los buitres. Para ello, realiza incisiones en el cadáver o, en ocasiones, separa completamente la carne de los huesos,
facilitando así la labor de las aves. Este es un espectáculo no apto para personas sensibles. El rogyapa trabaja de forma rápida y metódica. Los buitres, ya habituados a este ritual, esperan pacientemente cerca. En cuanto el hombre se aleja, una enorme bandada de aves se abalanza. Y en cuestión de minutos, del cuerpo no queda casi nada. Es un método de disposición sumamente eficaz. Una vez que los buitres terminan su festín, el rogyapa recoge los huesos restantes. Los tritura meticulosamente hasta hacerlos polvo, los mezcla con harina de cebada, conocida como tsampa, y los devuelve a las aves para que se los coman. Lo ideal es que no quede absolutamente nada del ser humano. Esto simboliza la completa desaparición del mundo material, un rompimiento final con la existencia terrenal. Si los buitres devoran el cuerpo entero sin dejar ni rastro, se interpreta como una señal excelente. Significa que el difunto no cargaba con pecados. Si por el contrario rechazan el cuerpo, es un mal presagio. Para un occidental, acostumbrado a la idea del descanso eterno para el difunto, esta forma de manejar el cuerpo resulta chocante e irrespetuosa. Para nosotros, esto se percibe como desmembramiento y destrucción. Sin embargo, para los budistas tibetanos, es un acto profundamente espiritual y lleno de significado. Es una combinación de pragmatismo, dictado por la naturaleza hostil de la región, y una filosofía puesta en práctica. El ritual del entierro celestial es un claro ejemplo de cuán diferentes pueden ser las concepciones culturales y religiosas sobre la muerte, el cuerpo y el alma. Lo que para unos es una profanación, para otros es el acto de piedad más elevado. Resulta espeluznante no por su intención, que es benevolente y noble, sino por su impacto visual, que desafía las bases mismas de nuestra comprensión de la muerte. El quinto y último ritual que vamos a comentar se distingue de todos los precedentes. En este caso, la víctima no es ni otra persona ni un cadáver. El sacrificado es el propio creyente. Nos centraremos en la automutilación y la flagelación, prácticas de autoinfligirse dolor intencionadamente en nombre de la fe. Desde un punto de vista psicológico, la noción de redimir los pecados a través del sufrimiento corporal es sumamente antigua y aparece en innumerables culturas y religiones. La lógica es sencilla. Si el cuerpo es pecaminoso, debe ser castigado, doblegado y purificado mediante el dolor. El sufrimiento supuestamente acerca al creyente a lo divino, permitiendo compartir las tribulaciones de los santos y mártires, y demostrando la sinceridad de su arrepentimiento. Es el intento de tomar el control de la propia suerte espiritual, utilizando el recurso más accesible de todos, el cuerpo. Sin embargo, en ciertas épocas, esta práctica adoptó formas verdaderamente aterradoras y masivas. El ejemplo más impactante de la historia europea es el movimiento de los flagelantes en la Edad Media, sobre todo durante la epidemia de la peste negra en el siglo XIV. Imaginen una Europa sumida en el pánico. La plaga diezmaba las ciudades, la gente moría por miles y nadie sabía por qué. Muchos lo veían como un castigo divino por los pecados de la humanidad. Y fue entonces cuando surgieron ellos, procesiones de personas semidesnudas que marchaban de ciudad en ciudad. Cantaban salmos penitenciales, y a la vista de todos, se azotaban las espaldas con furia, usando látigos especiales con puntas metálicas. Sus espaldas se convertían en un amasijo de carne y sangre. Lo hacían 2 veces al día durante 33 días y medio, el número de años que se cree que vivió Cristo. Al principio la Iglesia los toleró, pero el movimiento pronto se salió de control. Los flagelantes empezaron a atacar a los sacerdotes, llegando a declarar que su sangre era más sagrada que el agua bautismal. Finalmente, fueron declarados herejes y comenzaron a ser perseguidos. Esta práctica, sin embargo, no es algo que haya quedado relegado a la Edad Media. En realidad, aún persiste en varios rincones del mundo. El ejemplo más conocido son los rituales de la Ashura, observados por algunos musulmanes chiitas.
Ashura es el día de luto por el imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, quien fue martirizado en la batalla de Kerbala en el año 680. Como muestra de duelo y solidaridad con su sufrimiento, algunos fieles salen a las calles y participan en procesiones fúnebres. Una parte de estos rituales implica la autoflagelación. Los hombres se golpean la espalda con cadenas e incluso, en ocasiones, se provocan heridas en la cabeza con dagas o sables hasta sangrar. Para los participantes, esto no es un acto de autotortura, sino una expresión de profundo amor y devoción, una forma de compartir el dolor de su imán. Sin embargo, cabe señalar que muchos líderes espirituales chiítas desaprueban estas prácticas sangrientas, y en su lugar, hacen un llamado a expresar el luto a través de la donación de sangre. Desde las procesiones cristianas medievales hasta los modernos rituales chiítas, pasando por las prácticas de los ascetas en la India y ciertos ritos en Filipinas, donde las personas se clavan a cruces el Viernes Santo. La idea de la purificación a través del dolor ha sido un hilo conductor a lo largo de toda la historia de las religiones. Este ritual resulta escalofriante porque demuestra la intensidad que pueden alcanzar la fe y el sentimiento de culpa, obligando al ser humano a someterse voluntariamente a lo que en la vida cotidiana clasificaríamos como tortura. Es una clara demostración de que, para algunas personas, el tormento espiritual es tan insoportable que están dispuestas a acallarlo con el sufrimiento físico. Esta es una línea delgada y peligrosa entre la máxima devoción y la autodestrucción, un límite que sigue provocando acalorados debates y que nunca deja de causar conmoción. Así pues, hemos analizado 5 rituales completamente diferentes, pero igualmente escalofriantes. Los sacrificios aztecas, como forma de alimentar a los dioses y mantener el universo en equilibrio. El satí, como herramienta de control social disfrazada de virtud suprema. Los sacrificios infantiles en Cartago, como un pago desesperado por la supervivencia. El entierro celestial, como una visión pragmática y filosófica de la muerte, y la automutilación, como un intento de expiar los pecados a través de la propia carne. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Nos demuestran que, para la conciencia humana, no hay límites cuando está respaldada por la fe absoluta. La conclusión más importante y, quizás, la más escalofriante de todo esto es la siguiente. Las personas que realizaban estos rituales no se consideraban a sí mismas monstruos. Creían que estaban haciendo lo correcto, que estaban salvando a su pueblo, a su familia o a su propia alma. Actuaban dentro de su propia lógica, de su particular visión del mundo. Y esta comprensión, la idea de que las cosas más monstruosas pueden llevarse a cabo por las que parecen ser las intenciones más nobles, es lo que más hiela la sangre. Gracias por haber visto el video. Si te hizo reflexionar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Y ahora, la pregunta para ti. ¿Cuál de estos rituales te pareció el más aterrador y por qué? ¿O quizás conoces otras prácticas igual de espeluznantes? Comparte tus ideas en los comentarios. Será muy interesante leerlas